Con respecto, le pedía que me ayude en su reflexión sobre este tema, la renuncia que ha presentado hoy el doctor Abel Cornejo como miembro de la Corte de Justicia de la provincia de Salta. Como muy bien lo explicó el doctor Dávalo, acá hay una serie de aspectos que hacen, ¿no es cierto?, a la esencia misma de la postura muy clara que ha tenido en todo este tiempo el doctor Abel Cornejo. Nosotros hemos tenido acá en 7 PM en Pacífico la oportunidad de charlar muchas veces con el doctor Cornejo con respecto a este tema en particular y a otros, obviamente, ¿no?, que hacen a su cargo. Y la verdad que el doctor Cornejo siempre ha sido muy claro en este sentido. Desde un comienzo, cada vez que empezó a aparecer esta posibilidad de los jueces de la Corte de Justicia de Salta de quedarse de por vida, tener un cargo a perpetuidad, porque ese es el tema, esa es la idea. La idea es que los actuales miembros de la Corte de Justicia se queden para siempre en el cargo hasta que se mueran. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer en un acto que, por supuesto, para muchos abogados y para el propio Abel Cornejo significaba un hecho que no podía llevarse adelante, porque los jueces, como él lo dice, el doctor Cornejo, en uno de los fundamentos de por qué renuncia a su cargo, Abel Cornejo lo dice con todas las letras, en el escrito que presenta donde dice que se va de la Corte. La Constitución no puede ser reformada sino por una asamblea constituyente convocada al efecto. ¿Qué está diciendo en esto? Lo analicemos y lo desmenucemos un poquito a lo que dice el doctor Abel Cornejo, porque creo que ahí está lo medular del por qué se va y creo que es sustancial. Dice, la Constitución no puede ser reformada si no sea por una asamblea constituyente convocada al efecto. Efectivamente, para reformar la Constitución hay que convocar a los convencionales o a los llámele como quiera, llámele convencionales, llámele diputados, a los constituyentes. Se debe conformar una asamblea constituyente con un mandato expreso que le debe dar, ¿no es cierto?, justamente el llamado a reforma de la Constitución, que es una herramienta legislativa, una herramienta que debe salir del ámbito legislativo, porque son los legisladores los que le deben decir, llamar a la reforma constitucional, primero declarar la necesidad de la reforma, tiene que haber un fundamento, tiene que haber un porqué. No es cuestión de que la noche a la mañana un trasnochado diga, che, reformemos la Constitución y lo reformamos y listo, aunque a veces eso ha pasado acá, ¿no?, en Salta. En algún momento un gobernador levantó el teléfono y dijo, che, quiero que me reformen la Constitución. Y como el Poder Legislativo estaba absolutamente sometido a la voluntad de ese gobernador, dijeron sí, buena, y al otro día la reformaron. Pero se supone que eso no es moneda corriente o no debe ser moneda corriente. Por eso, como dice el doctor Cornejo acá en los fundamentos de su renuncia o en lo que argumenta para irse, dice, la Constitución no puede ser reformada sino por una asamblea constituyente. Hay que hacer un llamado a una asamblea constituyente. Primero, legislatura debe declarar la necesidad de la reforma. ¿Sí? Cuando hablamos de la legislatura, hablamos del Parlamento salteño. Segundo, hay que especificar cuáles van a ser los puntos que se van a someter a la reforma. No puede decir graciosamente, bueno, vamos y veamos ahí, y si vemos algún punto que no nos gusta, lo cambiamos. No. Hay que decir, vamos a modificar el artículo 90, 42, 180, no sé el número que quiera, y específicamente hay que reformar eso y nada más. No se puede entrar a toquetear la Constitución como se le cante la gana a los constituyentes y decir, bueno, este no me gusta, este lo voy a adecuar mejor porque me conviene a mí.
No, es un procedimiento muy largo, como debe ser, tiene que estar muy bien fundamentado, tiene que tener mayoría, tiene que haber consenso. No puede hacerse la reforma de la Constitución como se la hizo ya otras veces, eso se logró, pero no es ese el camino. Tiene que haber un consenso para reformar la Constitución. No puede ser por la simple mayoría, dice, bueno, como yo tengo más, le aplico el número y que se jodan. No es así. Porque la ley más importante que tenemos todos los salteños es el paraguas más importante que tenemos los ciudadanos de Salta para que nos cuide, porque eso habla de nuestras vidas y nuestros bienes, de nuestra hacienda, como se decía antes. Entonces no puede ser así nomás. Entonces dice, no puede ser reformada si no es por una asamblea, pero la asamblea, como le digo, tiene que cumplir todos estos requisitos. Menos puede ser reformada o interpretada por los propios jueces que se quieren quedar para siempre, porque ese es el tema. ¿Qué quieren hacer los jueces de la Corte? Quieren morir ahí en la Corte. Se quieren morir ahí en la Corte, hasta que venga la Parque y se los lleve, van a seguir siendo ministros de la Corte o jueces de Corte. Eso es lo que quieren, ¿sí? Entonces, como ellos no pueden, por una ley, por más que sea una ley o una acordada de la Corte, con todo el poder que tiene la Corte, como lo dice también el doctor Abel Cornejo, la Corte de Salta es muy poderosa con las funciones que tiene, lo dice el propio Cornejo, que es hoy un miembro de la Corte. Entonces, eso, por más poder que tenga la Corte, no puede pasar por encima de la Asamblea Constituyente que tiene que modificar la Constitución. No puede una acordada hacer más que la Constitución. ¿Le queda claro esto? No puede una ley pasar por encima de la Constitución, por encima de todo que está la Constitución. Y la Constitución no puede ser reemplazada por una ley, por más que la dicte la Corte de Justicia. Y lo que es peor, esa ley se dictaría para beneficiar a los propios miembros de esa Corte. O sea, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Pero como acá parece que es cuestión de atropellar y llevarse todo por delante, así nomás porque del prepo, porque yo tengo el poder y porque yo tengo la guita y porque Urtubey me avala, y no, pues no es así. Por eso es tan importante leer con detenimiento esto que dice Abel Cornejo. Nosotros lo buscamos, Abel Cornejo toda la vida habló con nosotros de 1000 temas, acá en 7 PM. Nunca tuvo empacho en responderla cada vez que lo hemos requerido periodísticamente. Y no hemos pactado ninguna entrevista, nada. Hemos dicho, Abel, ¿podés hablar? Sí, bueno, y hablamos. Pero ahora él hizo saber que no va a hablar más sobre el tema hasta el 11 de mayo, que es cuando se va a hacer efectiva su renuncia a la Corte. Es un tiempo largo. Y nos quedamos todos con la posibilidad, la idea de preguntarle a fondo a Abel Cornejo y decirle, bueno, contanos, o doctor, cuéntenos, su señoría, qué es lo que pasa. Pero bueno, yo me imagino, y lo entiendo al doctor Cornejo, que él va a hablar después del 11 de mayo. ¿Por qué? Porque él ahora sigue siendo juez. Él ahora sigue siendo ministro de la Corte, porque recién el 11 de mayo va a dejar de pertenecer a ese cuerpo. Entonces yo me imagino que el 12 de mayo, conociéndolo al doctor Cornejo, con ningún problema, va a venir, se va a sentar acá en 7 PM si Dios quiere, y vamos a hablar 2 horas, porque le vamos a dar las 2 horas del programa para que nos cuente todos estos intríngulis, estos tejes y manejes, estos desmanejos, estas cuestiones, para que hable con total y absoluta libertad, ya liberada de la sagrada toga, ¿no es cierto?, de la justicia, a la cual se debe hoy. Pero nosotros creemos entender esto, por esto que lo dice él en la propia nota que presenta. La Constitución no puede ser reformada sino por una asamblea constituyente, y ahí nos está diciendo los muchachos lo que quieren hacer es modificar esto con una simple ley.
Por eso le pedimos al doctor Dávalo que nos ayude a reflexionar, y el doctor fue clarito con este tema de la constitución de este tribunal ad hoc para ver si termina avalando lo que los miembros de la Corte hoy quieren hacer. Por eso le preguntamos al doctor Dávalo y nos dijo que seguramente en estos días, mañana en principio, va a haber un documento del foro de observación donde va a plantear este tema. Así que, por supuesto, vamos a seguirlo, es un tema importantísimo. Habla nada más y nada menos de una de las instituciones fundamentales en la República, como es el Poder Judicial.